Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión, un tutorial que hace parte de la película de Mario Bros. Ya tenemos a Mario en el canal y también tenemos ya a la princesa Peach. Estos dos tutoriales ya los encuentras en el canal, por acá arriba te dejo el enlace para que vayas y los visites si no los has visto y puedas realizarlos si lo deseas. En esta ocasión y en este tutorial quiero compartirte a nuestro Toad de la película también de Mario, ese honguito tan valiente y particular que salió en la película y que hace parte de este videojuego. Este tutorial fue escogido por aquellas chicas que hacen parte de la membresía élite del canal. Les doy muchísimas gracias por todo su apoyo. Sé que ustedes lo hacen con mucho amor, al igual que yo, cada vez que subo un tutorial, así que quiero agradecerte por apoyar mi trabajo y suscribirte y además de eso entrar en la membresía. Uno de los beneficios de ser miembros del canal es que puedes elegir uno de los tutoriales del mes y este ha sido un tutorial elegido por ellas para que se los enseñe. En esta ocasión lo he dividido en dos partes, este tutorial de Toad, parte 1 y parte 2, donde estaremos realizando, como puedes ver, este hermoso personaje. Nuestro Toad quedó del tamaño ideal para compartir la colección junto con los que ya tenemos. Entonces Toad nos mide alrededor de 18 centímetros de alto. Recuerda que si utilizas diferente lana el gruesor de la lana o diferente numeración de aguja, nos cambia el tamaño de nuestro amigurumi. En mi caso me quedó de 18 centímetros utilizando el hilo de 2 milímetros de gruesor y la aguja de 3.5 milímetros. Te puede quedar más pequeño o mucho más grande si lo realizas con otra numeración de aguja o otro gruesor de lana. Vamos a arrancar con nuestro Toad y para ello vas a necesitar la lista de materiales que está aquí abajo en la descripción del video. Los gramos de cada color, la verdad es muy poquito porque es un diseño pequeño. El café, mira, es muy poquito lo que vas a utilizar. Unos zapatitos muy pequeños. Y vas a necesitar un poquito más de blanco, es el que más vamos a usar. Ahí en la descripción te dejo los gramos y los materiales. También no vamos a necesitar ojitos de seguridad como en esos casos, sino que con el hilo negro vamos a pasar varias veces la hebra y es algo muy sencillo de realizar para que nos quede esta expresión característica de Toad. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Aquí está el botoncito y también te unas al grupo de Facebook donde todas subimos los diseños terminados con mis tutoriales. Te unas a mi Instagram, a esa familia para que vayamos creciendo y seamos muchas crocheteras tejiendo estos hermosos amigurumis. Y para que me apoyes en el trabajo y en esta labor tan hermosa que amo tanto de compartir con ustedes mis patrones y mis diseños. Así que sin más, comencemos a tejer a nuestro Toad. Empecemos con nuestra aguja y nuestra lana. Arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar con los zapatitos de nuestro Toad. Vamos a tomar el hilo café para los zapatos y vamos a comenzar a tejer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la segunda cadena voy a empezar a tejer 3 puntos bajos. 1, en la siguiente 2 y en la siguiente 3 puntos. Nos queda una cadenita, una sola, y en esa última voy a introducir 3 puntos en esa misma. 1, 2 y 3. Voy a girar y voy a empezar a tejer por la parte de abajo de las cadenas. Por la parte de abajo voy a tejer 1 y 2 puntos. Me quedaría una última cadenita para trabajar
y en esa última voy a tejer un aumento. 2 puntos en ese mismo lugar. Y así terminamos la primera ronda. Voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto. Esa sería mi primera ronda. Aquí tenemos 10 puntos en total. Vamos ahora a tejer la ronda número 2. Vamos a trabajar primero un aumento. Luego voy a tejer 2 puntos, 1, 2 y seguido trabajo 3 aumentos pegaditos. Un aumento, luego mi segundo aumento y otro aumento más. 3 aumentos. Luego trabajo 2 puntos, 1, 2 y luego hago 2 aumentos. Un aumento y en el último un aumento. Y así termino mi ronda número 2. En esta ronda 2 me han quedado 16 puntos. Para la ronda número 3 vamos a tejer esos mismos 16 puntos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos. La hebrita de la parte de atrás de los puntos de la ronda anterior. Y tejo en esta ronda número 3 los mismos 16 puntos que ya tenemos. Para la ronda número 4 volvemos a tejer los mismos 16 puntos, pero ya tomando toda la hebra o todo el punto. Miren, ya tomando todo el punto, vuelvo y repito los 16 puntos que ya tenemos. Lo giro para que me quede el trabajo por el derecho y sigo. Esta es mi ronda número 4. Pasamos a la ronda número 5. En la ronda número 5 voy a comenzar tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Luego voy a hacer 4 disminuciones. Una disminución. Mi segunda disminución. Luego otra disminución, 3, van 3. Y la última, la cuarta disminución. Y terminamos la ronda tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. En esta ronda en total, en la ronda 5, me van a quedar 12 puntos. Pasamos a la última ronda, que es la ronda 6. Comenzamos con 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago una disminución, una solita. Y continúo tejiendo 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí terminamos la ronda 6. Esta ronda 6 nos han quedado 11 puntos en total. Y terminamos cortando la hebra un poco larguita para que lo podamos coser al cuerpo. Vamos a realizar otro zapatito exactamente igual al que acabamos de hacer. Yo ya aquí tengo mi otro zapato. Tenemos nuestros 2 zapatitos ya realizados. ¿Listo? Exactamente iguales. Y lo rellenamos muy bien. Vamos a pasar, lo vamos a dejar a un lado y vamos a pasar a realizar el cuerpo. Para el cuerpo vamos a trabajar con hilo blanco inicialmente para realizar su camisa y luego cambiaremos al hilo piel. Por eso cambié el fondo de este tonito
oscuro para que la mesa blanca pues no nos deja ver muy bien los puntos y por eso les coloqué este fondo más oscuro. Ahorita lo quitamos. Vamos a realizar el cuerpo con hilo blanco. Para eso vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer la segunda ronda. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada hasta alcanzar el ancho que deseamos para nuestro cuerpo. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer en total 6 aumentos. O sea que al finalizar la ronda 2 vamos a tener 12 puntos en total. Para la ronda número 3 vamos a hacer un patrón que va a ser primero un aumento y luego tejemos un punto solo. Ese patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y luego un punto solo. Un aumento, luego un punto solo. Lo repetimos toda la ronda y cuando terminemos vamos a tener 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a realizar un patrón de aumento, luego tejemos 2 puntos, 1 y 2, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos ese patrón por toda la ronda, nos van a quedar al finalizar 24 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, la ronda número 5. Vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. O aumento y 3 puntos, que es lo mismo. Aumento y 1, 2, 3 puntos. Luego aumento y repetimos así, aumento y 3 puntos por toda la ronda hasta finalizar. Aquí nos van a quedar 30 puntos en total. Terminada esa ronda, pasamos a la ronda número 6. La ronda 6 vamos a trabajar estos mismos 30 puntos. Desde las 6 hasta ciertas rondas más adelante vamos a seguir trabajando los mismos 30 puntos para obtener el alto deseado. ¿Listo? Pero en esta ronda 6 primero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera. Solo nuestra hebra trasera. Ya en las demás rondas vamos a trabajar ya normal tomando todo el punto. Solo en esta ronda 6 lo vamos a hacer así. Trabajamos tomando la hebra trasera los mismos 30 puntos. Desde la ronda 7 en adelante lo hacemos tomando todo el punto, pero seguimos trabajando los mismos 30 puntos que ya tenemos. Bueno, mis chicas, ya hemos avanzado. Avancé 5 rondas, listo, hasta la ronda número 11. Vamos a tejer hasta la ronda número 11 de punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a terminar en la ronda 11 todavía con 30 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 12, donde vamos a hacer ya unas disminuciones. Vamos a tejer en la ronda 12 un patrón de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos y una disminución. Vamos a repetir ese patrón por toda la ronda hasta terminarla. Vamos a repetirlo 3 veces y nos van a quedar al finalizar 27 puntos. En la ronda número 13 vamos a tejer esos mismos 27 puntos. Al terminar la ronda número 13
El último punto lo voy a cerrar con el hilo piel porque vamos a cambiar al tono piel. Voy a cambiarlo, a cerrar con el hilo piel y vamos a comenzar a trabajar la ronda número 14. Para la ronda 14 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera, pero primero vamos a realizar puntos deslizados por toda la ronda. Vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera y realizando puntos deslizados por toda la ronda. Vamos a seguir tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? No olvides ir rellenando. Cuando veas que sea necesario y se nos está cerrando el cuerpo, debemos rellenar. Ya llegué al inicio y vamos a comenzar ahora la ronda número 15. En la ronda 15 vamos a trabajar los mismos 27 puntos que tenemos anteriormente, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de realizar. De los puntos deslizados, de ahí la hebra trasera, vamos a trabajar los mismos 27 puntos. Pero ten presente que lo debes hacer tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Esta será nuestra ronda número 15. Trabajaremos la ronda 16. En la ronda 16 vamos a hacer un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos y una disminución. Y repetimos ese patrón 3 ocasiones hasta terminar la ronda. Nos van a quedar en total 24 puntos. Aprovechamos para rellenar muy bien. Vamos a introducirle bastante relleno para que nos quede bien gordito, ¿vale? Aquí me falta todavía mucho más. Y vamos a continuar con la ronda número 17. Vamos a realizar un patrón de 6 puntos y una disminución. Repetimos esto y nos van a quedar al finalizar 21 puntos. En la ronda número 18 vamos a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda 18 y nos van a quedar en total al finalizar 18 puntos. Vamos a hacer estas rondas. Ya he rellenado muy bien, se nos ve bastante gordito. Vamos a pasar a realizar la ronda número 19. En la ronda 19 vamos a realizar un patrón de un punto y luego hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y una disminución. Al terminar nos deben de quedar 12 puntos en total. Y esta sería la última ronda de nuestro cuerpo. Pasaremos a realizar y comenzar la cabeza, pero lo vamos a hacer aquí mismo tejiendo en continuo con el cuerpo. Listo. Pasamos a la ronda número 20 con la que comenzamos la cabeza. Recuerda ir rellenando muy bien. Voy a comenzar la cabeza realizando aumento en todos los 12 puntos que tengo. Voy a hacer 12 aumentos. Así hemos avanzado ya con la ronda número 20. Aumento en todos los puntos. Nos quedaron 24 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 21, donde vamos a hacer otra ronda de aumentos. Vamos a hacer el patrón de un punto y luego un aumento. Un punto y luego un aumento.
Vamos a repetir esto toda la ronda. Nos van a quedar en total 36 puntos. Al tener nuestros 36 puntos, vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto. Desde la ronda 22 vamos a empezar a trabajar estos mismos 36 puntos hasta obtener la altura deseada para la cabeza. Vamos a hacerla un poco larguita porque debe introducirse dentro de nuestro honguito que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a trabajar estos mismos 36 puntos, ya les indico hasta qué ronda, desde la ronda 22. Bueno, mis chicas y chicos, ya hemos avanzado bastante y les voy a dar la cantidad de rondas. Hemos hecho 10 rondas en total, desde la ronda 22 hasta la ronda 31. Y he introducido un poco de relleno, sobre todo con firmeza, en el cuello. Si lo ves necesario por el peso de ahorita de nuestro hongo, le debemos colocar el soporte interno que le colocamos normalmente a nuestros amigurumis. Si no, vas a rellenarlo muy bien en el cuello para que no quede la cabeza moviéndose demasiado. Vamos a pasar a las rondas de disminuciones. Pasamos a la ronda número 32, donde vamos a comenzar las disminuciones para cerrar nuestra cabecita. En la ronda 32 realizaremos el patrón de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda, 4 puntos y una disminución. Al terminar la ronda nos van a quedar 30 puntos en total. La siguiente ronda, la ronda 33, vamos a hacer el patrón de 3 puntos, una disminución. Repitiendo ese patrón hasta terminar la ronda nos quedarán 24 puntos. Vamos a ir en cada ronda cerrando la cabeza. En la ronda 34 vamos a hacer el patrón de 2 puntos, una disminución. Repitiendo ese patrón nos quedarán al finalizar 18 puntos. La siguiente, la ronda 35, realizaremos un punto, una disminución como patrón. Repitiendo toda la ronda nos quedarán 12 puntos. Y la ronda 36, que ya la es de cerrar, hacemos disminuciones en todos los puntos y terminamos ahí con 6 puntos. Vamos a cerrar completamente con estas rondas la cabeza y la vamos a rellenar muy bien. Así queda nuestra cabecita terminada, ya la rellené y vas a rellenarla de manera que nos quede alargada. Siempre con el relleno le damos forma a nuestros amigurumis. No vamos a rellenarla bien tupida como hicimos con el cuerpo para que quede circular, redondito, sino que esta cabeza, el relleno lo vamos a hacer de manera más alargadita. ¿Listo? No vamos a introducir tanto en la parte de abajo de la cabeza, sino más alargada. Dejamos una hebrita larga para con ella luego coser la parte de nuestro honguito. Puede ser con esta hebra o puede ser con la hebra blanca que dejemos en el hongo. Vamos a pasar a realizar los brazos. Vamos a dejar a un lado ya el cuerpo y la cabeza y vamos a realizar los brazos. Vamos a pasar a realizar los brazos de hilo piel o el tono piel que estábamos utilizando para la cabeza. Comenzaremos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico. Esta sería nuestra ronda número 1. Para la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. Vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y en el último
4 aumentos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a tejer estos mismos 8 puntos que ya tenemos. Tenemos 8 puntos. En la ronda 3 vamos a tejerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a tejer primero 1, 2 y 3 puntos. Luego tejemos una disminución. Y terminamos la ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos quedan en total 7 puntos. Estos 7 puntos los vamos a tejer desde la ronda 5 hasta la ronda 8. Vamos a tejer en total 4 rondas de 7 puntos cada una. Y vamos a rellenar solamente la punta de nuestro brazo, por decirlo así, la manito. No vamos a rellenar todo el brazo, solamente esta partecita de abajo. Ya tejimos las 4 rondas y rellené muy bien la manito, más no el brazo. Vamos a terminar el brazo tejiendo una fila uniendo o cerrando la abertura del brazo. Para ello voy a atravesar desde el primer punto hasta el punto que tenemos atrás y realizo mi primer punto. Vamos a cerrar la abertura realizando 4 puntos. 1, 2, 3 y en el último 4. Dejo una hebra larguita para poder coser al cuerpo nuestro brazo. Y así vamos a repetir esto una vez más para realizar nuestro segundo brazo, para tener nuestros 2 bracitos. Mis chicas y chicos, he ubicado con alfileres los zapatitos debajo de nuestro cuerpo, justo debajo de donde nos quedó la hebra delantera en esta ronda. Miren, acá está la hebra delantera y justo debajo de ella colocamos los 2 zapatitos, dejando nuestro anillo mágico como separación entre ellos. ¿Listo? Los cosemos allí. Yo los ubiqué con alfileres y más adelante procederemos a coser. Los brazos también los ubiqué a los costados, una ronda debajo de donde terminamos el cuerpo, antes de los aumentos. Ahí coloqué los bracitos con alfileres también, sujetando mientras empezamos a coser. Vamos a dejar hasta acá nuestro tutorial parte 1 de todas y continuaremos en nuestro tutorial parte 2 donde realizaremos el honguito y su chaquetita. Así que pasemos aquí en la descripción del video. Les dejé el enlace para que le piques y vayas a la parte 2. Nos vemos allí.